Dios nos bendiga, mis queridos. Sean muy bienvenidos. Que la paz de Cristo pueda siempre acompañarnos cada momento. Que la gracia del Señor nos ayude a transmitir un mensaje que pueda ser de edificación para cada uno. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia, Job capítulo 2, versículo 8 al 10, y después Santiago capítulo 5, versículo 10 y 11. Job está allí cerquita de los Salmos, y después Santiago está allá después de Hebreos, casi al final de la Biblia. Para los que tienen alguna dificultad en buscar los libros, el libro de Job está antes de los Salmos y después Santiago. Job capítulo 2, versículo 1 al 10. Vamos a hablar de una fe perseverante, una fe perseverante, basado en la historia de este hombre, llamado Job. La gran mayoría de los teólogos, de los conocedores de las Escrituras, dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. A pesar de estar ubicado allí cerquita a los Salmos, no está en el principio de la Biblia, pero dicen que es el libro más antiguo que existe, es el libro de Job. Job capítulo 2, versículo 8 al 10, dice así: Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teca para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11, dice: Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia o perseverancia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Gloria a Dios. Muy bien. Mis queridos hermanos, mucha gente piensa que creer en Dios, o en creer en Dios, en tener fe en Dios, eso le protege de todos los problemas de la vida. Y ahí, de modo que cuando llegan entonces las calamidades, cuando vienen los problemas, esta misma gente que creen, y es lo que infelizmente por ahí algunos de la doctrina de la prosperidad, de esa cosa, creen que todos tienen que ser ricos, los creyentes no pueden tener enfermedad, no pueden tener problemas. Cuando llegan los problemas a esta gente que piensan así, que creen así, entonces ellos se rebelan contra la bondad y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están siempre confiados de que a ellos no le puede pasar nada malo. ¿Por qué? Porque son creyentes, son cristianos. Y no es así. La fe en Dios no garantiza la prosperidad personal, y la falta de fe no garantiza problemas de la vida. Hay tantas personas, el mismo salmista Asaf, acostumbramos a hablar, nombrar, mencionar algunas veces aquí el Salmo 73. Él mismo miraba a su alrededor, veía la prosperidad del impío, de aquellas personas. Y decía: esta gente vive mejor que nosotros que creemos en Dios, que somos fieles en Dios. Vive mejor esta gente. No quiere decir que porque uno tiene fe en Dios, eso le garantiza que no va a tener problemas en la vida.
Y tampoco aquellos que no tienen esta fe, ¿no?, que por ahí van a tener problemas. Puede que mucha gente no tenga problemas, por lo menos no aparentemente. Si eso fuera así, la gente creería en Dios solo para hacerse rica y vivir tranquila, que es lo que infelizmente mucha gente busca. Por eso que hay gente, iglesias por ahí que ofrecen mucha cosa buena, ¿no? Hay iglesias que solo ofrecen riqueza, prosperidad, bendiciones, sanidad y un montón de cosas. No que Dios no pueda hacer eso. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero uno no debe buscar a Dios por causa de estas cosas. A pesar de que algunas personas se acercan a Dios por causa de algún problema. Pero el objetivo tiene que ser nuestro comportamiento, nuestro vivir con Dios, acercarnos a Dios para vivir con Él. Entonces, hay gente que infelizmente buscan a Dios por eso, y si fuera así, la gente iba a buscar a Dios por eso, por causa de la prosperidad. Dios sí es capaz de rescatarnos del sufrimiento, eso es cierto, pero también puede permitir que vengan por razones como que nosotros vemos acá, ¿no? Razones que no podemos entender. Dios puede permitir también el sufrimiento. Así como Dios puede librarnos de cualquier tipo de problema, Dios también puede permitir cualquier tipo de problema que vengan sobre nuestras vidas. Y es en este momento, infelizmente, que el enemigo se aprovecha alguna vez y viene con sus estrategias para llevarnos ¿a qué? A dudar de Dios. A gente que blasfeman de Dios, critican a Dios, se enojan contra Dios. Infelizmente, porque tiene su foco, su visión, sus pensamientos, su fe equivocada. Y hay personas que dicen, infelizmente el mundo hoy dice eso, ¿no? Lo que importa es tener fe. Lo que importa es que uno crea algo. No, no es así. Si mi fe es equivocada, automáticamente todo está comprometido. Si yo tengo una fe distorsionada, equivocada, una fe que contraría los preceptos bíblicos, los conceptos teológicos bíblicos, luego yo no puedo tener derecho a nada. ¿Por qué? Porque la fe en Dios solo funciona de conformidad a lo que Dios predestinó, a lo que Dios ya ordenó de antemano. Pues bien, Job nos muestra aquí una perspectiva más amplia que su propia comodidad personal. Si siempre supiéramos por qué sufrimos, nuestra fe no tendría espacio para crecer. Si siempre supiéramos por qué sufrimos, nuestra fe no tendría espacio para crecer. Y si siempre supiéramos que iba a venir algún problema, ¿será nosotros alcanzaríamos lo que hemos alcanzado? Si supiéramos que el sufrimiento viene en un cierto momento de nuestra vida y que iba a ser algo duro, ¿será nosotros nos prepararíamos para el sufrimiento o intentaríamos de todo escapar del sufrimiento? Y muchas veces el sufrimiento, generalmente el sufrimiento es el que produce algo grande en nosotros. El sufrimiento es el que nos entrena, nos prepara para otras conquistas más adelante. Y es eso que nos quiere enseñar la historia de Job. Entonces, hay que tener en cuenta esta historia. Quiero hablar sobre algunos puntos muy importantes.
Y es por eso que hablo de este tema, de una fe perseverante. Y yo quiero desarrollar esto basado en 3 puntos. ¿Qué es perseverancia? ¿En qué perseveró Job? ¿No? ¿Qué fue que perseveró Job? ¿Y cuál es el resultado de esa perseverancia? ¿Qué es perseverancia? ¿En qué fue que perseveró Job y cuál es el resultado? La Biblia va a hablar, hermanos, en muchos textos en perseverar. La Biblia habla muchísimo en perseverar. Perseverar en la oración, perseverar en la gracia de Dios, perseverar hasta el fin, perseverar en las pruebas, perseverar en hacer el bien, perseverar en cumplir la voluntad de Dios, perseverar en correr la carrera que tenemos por delante. Y así va, perseverar, persevera, persevera, persevera. Porque las grandes conquistas siempre fueron de aquellos que perseveraron. Puede que uno alcance algo, puede que uno conquiste algo y se contente con esto, pero hay aquellos que dicen, no, yo quiero algo más. No, yo quiero un poquito más, no, yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero conquistar algo más para mi vida, para mi familia, ¿no? Para mi congregación, para mi pueblo, para mi ciudad, para mi país. Yo quiero conquistar algo más. Yo quiero estudiar un poquito más, quiero conocer más, quiero ser un mejor profesional, ¿no? Yo quiero conocer más el mundo, quiero vivir más, quiero conocer más los países, la economía mundial, en fin, yo quiero conocer más de salud. Hay aquellos que perseveran en esto, enfrentan desafíos, enfrentan temores muchas veces del oscuro, ¿no? De aquello que todavía no se presentó, que no está revelado, del futuro, del día de mañana, del viaje. Nunca se fue a otro país, nunca salió de su ciudad, pero él se enfrenta a todo eso y diga, no, yo voy a probar, no debe ser tan, si tanta gente viaja de un lado para otro, si hay tanta gente que ya lograron conocer tanto, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y ellos perseveran y van y logran y conquistan y dan un pasito más allá siempre. Entonces, la Biblia siempre nos dice que debemos perseverar. ¿Qué es perseverancia? Según el Nuevo Diccionario de la Biblia, de Alfonso Lockhart, perseverancia es el acto de mantenerse constante en algo. Mantenerse constante, firme en algo, no desistir. O de insistir en la práctica de una doctrina o en el cumplimiento de un deber. Ya dice todo. Para nosotros que somos cristianos, que creemos en la Biblia, que creemos en la palabra de Dios, ¿no? Mantenerse constante en ¿qué? En la práctica de la doctrina, del cumplimiento de nuestro deber, que es servir a Dios. El Nuevo Diccionario Bíblico Certeza define como continuar sin desvíos. Continuar sin desvíos. Ese es ser perseverante. Ni para acá ni para allá. Adherirse firmemente, agarrarse bien. Eso es ser perseverante. Y se relaciona simplemente con la continua y paciente dependencia del cristiano de Cristo. Continua y constante, ¿no? Y paciente dependencia del cristiano de Cristo. Eso es ser perseverante. No desistir jamás de Cristo. Esta es perseverancia. ¿En qué fue que perseveró Job? Acá es lindo, hermano, acá es lindo. Quiero detenerme un poquito en algunos versículos, en algunos puntos muy interesantes de la vida de Job.
Porque la gente alguna vez hablan bastante del sufrimiento, que hay que sufrir, sufrir, sufrir. Está bien, no está mal eso. Hay aquellos entonces que ponen el foco en la riqueza, que usted aguante un poquito, usted venga, usted entregue todo, no lo que te tenga Dios, dale todo a Dios, y Dios entonces después te va a dar todo, todo, todo en doble lo que usted tiene. Habla de la prosperidad. Hay gente que hablan, no buscan forma de distorsionar o de hablar cualquier tipo de mensaje a través de estos textos. Hay mensajes de otras formas que son bíblicas, que son cristianas, que son auténticas, ¿no? Hay los que desvían el foco, pero yo quiero hablar exclusivamente sobre algo muy importante, que es justamente esta perseverancia de Job, ¿eh? Una fe perseverante, esta fe que persiste en permanecer, en estar en un propósito, en no desviar su pensamiento, su propósito, su fe. Santiago habla de este tema acá, sobre este tema, desde el principio de la carta. Yo leí el capítulo 5, cuando Santiago nos llama la atención sobre el sufrimiento de Job, la perseverancia de Job y el fin que Dios le dio. Pero desde el principio, el inicio de la carta, alentando a la iglesia a quien él escribió esta carta, él habla sobre la persistencia en servir a Dios a pesar de las pruebas que uno pasa. Es lo que dice acá, a pesar de las pruebas. Mira lo que dice Santiago 1, 2 al 4, capítulo 1, versículo 2 al 4. Estamos en el contexto de la historia de Job, de la perseverancia, ¿no? De una fe perseverante. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Considérense dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos cuando uno tiene que enfrentarse a las pruebas. Y acá encima dice, ¿no? Enfrentarse con diversas pruebas. No es una sola prueba en la vida. Versículo 3. Pues ya saben. El cristiano tiene que saber eso desde el principio. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o perseverancia. En otras palabras, cuando nuestra fe es probada, cuando pasamos la prueba, cuando persistimos en la prueba, en vencer la prueba, nuestra fe entonces produce constancia, perseverancia. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Cuál obra? La obra que Dios empezó en nosotros, que Dios comenzó en nosotros. La obra de salvación. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Y yo meditaba en esto, sin que les falte nada. Cuando uno escucha, lee, ¿no? De inmediato, ¿qué es lo que les salta al corazón de la mente? Sin que les falte nada. Entonces Dios va a suplir todas mis necesidades. Yo entiendo acá, por el contexto que está hablando Santiago, es que Dios tiene el deseo de probarnos nuestra fe para que seamos constantes, para llevar a feliz término la obra, para que seamos perfectos e íntegros sin que nos falte nada. Es sin que nos falte ningún tipo de preparación para vencer. Dios quiere que nosotros seamos totalmente equipados, bien preparados para vencer los desafíos y las pruebas de la vida. Hay gente que desiste fácil, no hay cómo. Dios quiere entrenar el cristiano. Dios quiere preparar. Dios quiere que él esté
listo para cualquier batalla de la vida, cualquier lucha y dificultad. Pero las primeras pruebas que Dios le da, ya se desanima. ¿Cuántos abandonan el camino del Señor? Porque cree que si él es cristiano, él no puede pasar por tribulaciones, él no puede pasar lucha. Los deportistas, los mayores vencedores, los luchadores, todos los mayores deportistas del mundo, ¿cómo ellos vencieron? ¿Cómo ellos lograron llegar al punto más alto? Entrenando, preparándose, enfrentando todo tipo de desafíos, de circunstancias difíciles. Yo escuché un día de uno de estos jugadores de tenis, que él salía a las madrugadas frías, salía a correr en medio de los montes, todo contra el lugar donde había barro, lama, esta cosa, todo. Él salía a entrenar y hacer todo tipo de sacrificio para que cuando él llegara a la cancha, el aire libre, él estaba con un físico entrenado en las situaciones más difíciles. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, nos da esta firmeza de seguir adelante. Y ahora el último punto, el resultado de esta perseverancia. ¿Cuál es el resultado? Una fe perseverante. ¿En qué resulta eso? Esta fe perseverante resulta en conocimiento de Dios. El punto clave de la vida de Job acá es el conocimiento de Dios. No es la riqueza. La riqueza fue un regalo que Dios le dio porque él fue fiel. Porque él perseveró. Entonces Dios de regalo le dio el doble. Job sabía que Dios le iba a dar el doble si él perdía su riqueza. No, sabemos nosotros que conocemos la historia. Job no sabía. Job, él pensaba por el contexto, porque lo que dice él acá, le dijo a su mujer inclusive, Job pensaba que él iba a morir así. Y él estaba esperando la muerte. Estaba cubierto de llagas. Pero lo que vemos aquí, lo que Dios produjo en la vida de Job, y es lo que todos necesitamos. Porque es eso lo que nos hace estar firmes en la fe. Este conocimiento de Dios. Y acá vemos que en la vida de Job, a través de la vida de Job, podemos ver que este conocimiento de Dios es progresivo. No es que uno se convirtió ya, ahora conoce a Dios. No, ahora ya conocía a Dios. No. Dios se revela de a poquito. Imagínate, Dios tardó 2000 años para revelar a su Hijo al mundo. 2000 años, casi 4000 años desde el principio, ¿no? Pero la palabra de Dios reveló alrededor de 1500 años. Dios tardó para revelar su palabra. Dios no tiene apuro. Y ahí el capítulo 1, versículo 1. Mira cómo la revelación es progresiva. Porque si uno no consigue comprender eso, hermano, uno se queda todo confundido. Uno dice, ¿qué de mí entonces? ¿Qué de nosotros entonces? Si Job era así, ¿qué de nosotros? Uno de Job. El escritor del libro acá hace una descripción del carácter de Job. Y más adelante 1:8, el mismo Dios da testimonio de la vida de santidad que llevaba este hombre. 1:1 dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Así comienza el libro de Job. Qué testimonio, hermano.
Un hombre temeroso de Dios, intachable, recto, que se apartaba del mal. Así describe. Ahí uno ya pregunta, y ahí viene el testimonio de Dios al diablo. Dios le da testimonio. No hay en la tierra nadie como él. Hermano, no hay en la tierra nadie como Job, dijo Dios. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Eso dijo Dios. Con todo este comportamiento, uno ya dice, este hombre tenía una comunión así con Dios, así. Era casi como Moisés allá, ¿no? Andaba cara a cara con Dios. Este hombre, pero si Dios le da ese testimonio, que este hombre entonces andaba de mano con Dios por ahí. Pero mira qué cosa, después de él haber pasado este sufrimiento, que yo no me voy a detener ni hablar del sufrimiento. Sí que el sufrimiento fue terrible, feo, demasiado. Pero el capítulo 42, versículo 5, el final del libro, Job hace una revelación sorprendente sobre conocer a Dios. Vamos a ver aquí cómo desarrolló el conocimiento de Dios en la vida de Job a través de esta prueba, de este sufrimiento. Imagina el testimonio que vimos en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 8, el testimonio del escritor y el testimonio de Dios sobre la vida de Job. ¿Cómo era este hombre? Íntegro, recto, fiel, temeroso, honraba a Dios, se apartaba del mal. Ese es el testimonio. Y ahí llega el 42, versículo 5. Job hace esta revelación sorprendente y dice así: de oídas había oído hablar de ti. Aquel mismo que Dios dice, no hay otro igual que él en la tierra. Este mismo hombre que honraba a Dios, que respetaba a Dios, dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Qué dimensión, qué crecimiento, qué visión tenía Job ahora después de la prueba. Por eso digo que no era la riqueza, no fueron los bienes. El mayor bien que Job recibió en la prueba, el mayor bien que Job recibió y consideró, fue que él conoció a Dios cara a cara. Él pudo ver a Dios con sus ojos cuando él pasó por todo eso. Él contempló la grandeza, la gloria y la misericordia del Señor. ¿Qué uno puede querer más que eso? Que uno puede desear más que tener comunión íntima con Dios, de escuchar después de todo eso. Job no solamente vio a Dios como él realmente es, sino que dice que Dios le habló personalmente a Job. Queremos, sí, hermanos, los resultados de los héroes de la Biblia. Queremos ver Dios aparecer, manifestarse delante de nosotros. Queremos ver muchas veces el ángel del Señor delante nuestro, hablando con nosotros. Queremos ver revelaciones, queremos ver cosas grandes, pero no estamos dispuestos muchas veces a pasar por las pruebas de la fe. No estamos dispuestos a crecer en el conocimiento de Dios. Dios nos quiere dar todo eso. Y Dios conoce nuestras limitaciones, hermanos.
yo venía pensando en esto. Y alguna vez usted sabe que surge por ahí estos cartelitos que ya estoy harto de estos cartelitos de Facebook, de WhatsApp. Harto estoy de estos cartelitos porque son cada cosa sin sentido, hermano. Y la mayoría de los cristianos, infelizmente, comparten y creen que es grande cosa. No, es lo que estamos haciendo aquí que es la cosa grande. Es cuando usted te sienta y comienza a escuchar un mensaje de Dios. Los cartelitos, hermanos, son cosas que muchas más nos confunden. Y yo veo alguna vez que las personas dicen y ponen por ahí: a uno tiene que tener la paciencia de Job, la fe de Abraham, la constancia de eso, el poder del otro y no sé qué del otro. Y comienza, ¿no? Y reúne como 10 grandes hombres de la Biblia y cree que yo tengo que tener todas las cualidades de estos 10 hombres. No, justamente ellos están cada uno en la Biblia y cada uno resalta o salta las cualidades de cada uno para mostrar que cada uno tenía una cualidad y Dios usó cada uno dentro de esta cualidad que él tenía. Yo no puedo querer que Dios me dé 10 cualidades de 10 hombres, entonces voy a ser mejor que todos los 10 juntos. No, cada uno tiene una característica especial en la cual Dios le va a usar en su obra. Y eso muchas veces nos maltrata. Sí, cuando somos niños espirituales, nos maltrata, nos perjudica. Este tipo de cartelito nos perjudica. ¿Por qué? Porque uno comienza a mirarse y dice: pobre miserable que soy, yo jamás llegaré ni cerca de uno de ellos. ¿Cómo voy a tener todas estas cualidades? Dios no está buscando un hombre que tenga todas las cualidades. Dios está buscando hombres que tengan cualidades, que pongan sus manos y digan: Señor, úsame en esto. Gloria sea dada al nombre del Señor Jesús. Lo que Dios está buscando son personas que lleguen a una fe perseverante, a una fe que no se mueve, a una fe que pase lo que pase, pase la prueba que pase, Él no se mueve. En la vida de Job, la prueba le ayudó a llegar a un conocimiento más claro acerca de la persona de Dios. Antes te conocía solo de oídas. Hoy, Señor, mis ojos te ven. Nadie más que el Señor sabe lo que tenemos que pasar para conocerlo mejor. Y conocerlo, hermano, no es ver una imagen de Dios, no es ver una gloria de Dios, no es ver un rayo de la presencia de Dios, no es sentir, hermanos, algo de la presencia de Dios. No, conocer a Dios es que usted conozca cada día más qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que tenemos que hacer para servirle mejor. Después de haberse mantenido firme en su testimonio, es que Job recibió doble bendición del Señor y escuchó Dios hablando. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Es el deseo de Dios. Por eso el aliento de parte de Dios es que perseveremos en conocerlo. Ya Oseas capítulo 6 versículo 3 y el versículo 6, allá en el Antiguo Testamento, el Señor, usando el profeta Oseas, dice: conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Fe persistente, perseverante. Estamos pasando tiempos difíciles, hermanos. ¿Por qué Dios manda estas cosas, hermano? Dios podría quizá enviar
plagas y cosas terribles cómo va a suceder en el futuro, que dice que en 1/3 de la humanidad va a desaparecer de la tierra, van a morir. En una catástrofe, en una calamidad, 1/3 de la humanidad va a desaparecer de la tierra. ¿Por qué Dios no manda así de una esta calamidad, esta desgracia? ¿Por qué? Porque quiere entrenar a su pueblo para que resistan. Porque quiere buscar a aquellos que están dispuestos a andar con Él. Versículo 6 de Oseas 6. Porque misericordia quiero yo y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que conozcamos a Dios le agrada mucho más al Señor que cualquier tipo de sacrificio, de ofrenda. Por eso cuando usted va a una iglesia que diga que usted tiene que traer una ofrenda así bien gorda, porque cuanto mayor tu ofrenda, mayor va a ser la bendición de Dios. No escuche ese tipo de palabras, porque Dios quiere mucho más que tú obedezcas, que hagas sacrificio. Y obedecer también es sufrir. Sufrir con Dios, por Dios. Eso es lo más lindo. El creyente no sufre solo. No es que Dios manda, ¿no?, la enfermedad, el problema, la prueba, la lucha, la situación económica muchas veces restringida. No es que Dios manda eso y te suelta así, diga, no, arreglate. No. Dios acompaña, Dios está allí. Dios te va acompañando. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que Dios no permite ninguna prueba que nosotros no podamos soportar. Así que Dios está siempre a nuestro lado. Y Él sabe que cuando nosotros vamos a tropezar, cuando nosotros ya no soportamos más el peso, Él está allí para extender la mano y ponernos parado otra vez. Todo eso porque Dios nos quiere dar esta fe perseverante. Si yo llegué acá hoy a los 25 años de fe, 25 años sirviendo al Señor, si hay aquellos que ya lograron 30, 40 años que sirven al Señor, es porque las luchas y las pruebas de la vida nos enseñaron a perseverar, nos enseñaron a amar más a Dios, nos enseñaron a honrar más a Dios. ¿Por qué? Porque siempre después de la prueba, hermano, después de la tempestad, viene la calmaría. Después de la tempestad viene un tiempo de paz. Algunos la tempestad puede que dure un poquito más. Hay gente que necesita mucho más entrenamiento. A los que le acompañan por ahí el fútbol, ¿no? Ustedes saben que todos los grandes jugadores, hay uno por ejemplo que hizo aplicación de no sé qué, de células, no sé de las cuantas, uno de los mayores del mundo hoy, para tener el físico que tiene hoy. Ellos entraron por estos sistemas de la ciencia, de la medicina nuevos que hoy le dan mucho más resistencia al cuerpo, a los huesos, todo para que no sufra no accidente, para que no sea lastimado. Pero hay uno que él hoy se escucha, ¿no? Uno que anduvo preso por ahí en Paraguay ahora pocos días, lastimosamente brasilero encima. Pero ese dice sus compañeros de equipo, dice que a él no le gustaba entrenar. Y si no me equivoco, fue por 2 veces, él fue elegido el mejor jugador del mundo por 2 veces. Y él no le gustaba entrenar, no entrenaba, él prefería siempre escapar. Era uno de los acuerdos que él siempre hacía por detrás de los bastidores, ¿no? El acuerdo es que él no iba a entrenar como los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que no necesita mucho entrenamiento,
Pero hay otro que necesita aplicaciones, inyecciones, que necesita, ¿no?, tomar vitamina C, D, F, H y no sé cuánto. Necesita correr 10 kilómetros por día, necesita alzar no sé cuánto de peso, necesita gimnasia, necesita ir del preparador físico, necesita, si no, no va adelante. Depende de cada uno, hermano, de cada personalidad, de cada carácter, de cada físico. Así es en las cosas de Dios. Dios nos quiere preparar, Dios nos está entrenando, Dios nos está trayendo para cerca de Él, para estar juntito de Él. Pero Él quiere entrenarnos. A uno les cuesta más, a otros menos. Yo soy uno que yo creo que a Dios le costó muchísimo entrenarme, a mí. Tanto es que ya pasan 25, casi 26 años que estoy con Él. Y sé que estoy lejos de estar bien entrenado, lejos. Mientras tanto yo he acompañado personas, tenemos acá hermano Diego, ¿no? Yo sé que él no se va a inflar por eso. Pero tenemos hermano Diego acá, que es más joven, que hace poco tiempo que comenzó y ya está mucho más entrenado. Está bien entrenado. ¿Por qué? Porque depende del carácter, depende de cada persona, depende de la crianza, depende de la vida que uno tuvo, depende de la dedicación, depende de escuchar. Y Dios quiere a todos. Dios no desprecia a nadie. Solo que cada uno tiene un tiempo, tiene una forma de preparación. Job tuvo esa. Yo creo que la mayoría de nosotros no soportaríamos lo que pasó Job. La mayoría de nosotros no soportaríamos lo que pasó José de Egipto. No soportaríamos la mayoría de nosotros. Pero ellos soportaron. La mayoría de nosotros jamás seríamos como Abraham, jamás. Pero Dios quiere a todos nosotros. Y Dios nos está entrenando, hermanos, para pasar estos últimos tiempos, que son tiempos difíciles. Muy difíciles son estos tiempos. Por eso dijo Jesús allá en Apocalipsis a una de las iglesias: guarda lo que tienes para que nadie te robe tu corona. Guarda esta perseverancia, esta fe perseverante. No maldiga a Dios. No diga que Dios no te está cuidando. No diga que Dios no te ama. No diga que Dios no te quiere. Porque Dios quiere a todos, Dios ama a todos, Dios busca a todos. Jamás diga que Dios te desprecia. Jamás diga que Dios no te quiere, jamás. Dios vino y murió en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, toda la humanidad. El tema es que la humanidad en su gran mayoría no acepta el proyecto, el plan de Dios. No acepta pasar por las pruebas que tiene que pasar. No aguantan pasar por las pruebas. No aman a Dios más allá de las circunstancias favorables. Cualquier contrariedad que le viene, ya creen que Dios le abandonó. Eso no es fe. Dios nos está llamando a estar cerca de Él, más cerca de Él, cada día más cerca de Él. Se te vienen las pruebas y las luchas, no diga: Dios, pase eso de mí. Diga: Dios, pase conmigo esta prueba. Pase conmigo esta lucha, Jesús. Está difícil, Señor, pero yo quiero ser aprobado. Está pesada, Señor, la carga. Está pesada la lucha, Dios. Pero yo no quiero desistir. Yo quiero crecer, yo quiero madurar. Yo quiero tener una experiencia mayor contigo.
Yo quiero verte, Señor Dios, mejor. Yo quiero que mis ojos te vean con más claridad, con más nitidez. Yo quiero verte mejor, Jesús. No me permita desistir, no me permita parar, no me permita volver atrás, mirar atrás. No me permita, Jesús. Y Dios va a estar contigo, Dios te va a acompañar, Dios te va a dar la victoria. Aleluya, porque nuestra victoria es la victoria del Señor. La victoria del Señor es nuestra victoria. Y si Dios es por nosotros, si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar o apartar del amor de quién nos podrá apartar del amor de Dios? Nada ni nadie. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe perseverante. La fe que atraviesa las tempestades, huracanes, vientos, plagas, pestilencia, terremotos, la pérdida de un ente querido, de la familia. Hermanos, nuestra fe tiene que estar en Dios. A pesar de las circunstancias, de los problemas de la vida, de las dificultades, nuestra fe tiene que ser una fe perseverante. Es eso que Dios nos está enseñando en estos tiempos, mis queridos. No desista, porque el día de mañana vendrán tiempos peores, y Dios nos está preparando hasta que suene la trompeta y nos vamos todos al encuentro del Señor. Quiero orar por tu vida, mi querido hermano, hermana. La gran declaración de Job, cuando su esposa le dijo: maldiga este Dios y muera. ¿Qué más usted quiere dar fidelidad a este Dios? Entonces dijo: escuche eso, hermanos, qué fe. Él amaba a Dios por sobre todas las cosas, sobre cualquier circunstancia. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios me quiere dar, amén. Si Dios me quiere quitar, amén también. En otras palabras, Job sabía que todo era permisión de Dios. Nosotros sabemos que quién fue a quitar las cosas ¿quién fue que a quitar las cosas de Job? El diablo. Sabemos que fue el diablo, está escrito en el libro. Sabemos que estuvo allá con Dios allá y dice: mira, claro que te sirve, bueno, porque tanta riqueza. Dios, bueno, vaya y puede sacar la riqueza de él. Pero Job no atribuyó al diablo. ¿Por qué? Porque Job tenía la certeza y la seguridad de que el diablo solo puede tocar en nuestros bienes, en nuestra vida, si Dios lo permite. Entonces él dijo: fue Dios que me quitó. Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ni para el robo, ni para la desgracia del diablo, el Job no le dio la honra al diablo. Si yo no le voy a dar al diablo esta honra así de decir que él me destruyó, que él me hizo todo este mal. No. Quien hizo todo eso fue mi Dios. Y él consideró algo, ¿no?, de parte de Dios. Y nosotros hoy, hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Será si Dios pide algo tuyo? ¿Será si Dios te quita algo en estos tiempos? ¿Será tu fe permanece la misma? No quiere decir que no duele a nosotros perder algo, caer alguna vez, ¿no?, en alguna situación difícil. Pero nuestra fe no puede ser avalada. No puede ser movida nuestra fe.
Quiero orar por tu vida, mi querido amigo, hermano, oyente, para que Dios te guarde en esta fe. Y si tú por ahí anda, ¿no?, dudoso, no consigue, pida al Señor esta noche. Pida que Dios te ayude, que te dé gracia para que crezca. Pero cuando venga la lucha y la prueba que Dios te va a enviar, no reclame, solamente clame. No reclame, solamente clame al Señor. Dios Padre Todopoderoso y Eterno Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que estamos esta noche delante de tu presencia. Jesús, agradecido a ti porque tú me trajiste hasta aquí. Ya son 25 años y 6 meses, Dios, completó esta semana, 25 años y medio, que tú me llamaste a tus caminos. Y fueron muchísimas pruebas y dificultades, algunas difíciles, algunas duras, algunas que dejaron marcas, pero aquí llegamos más maduros, aquí llegamos con mucho más comunión, aquí llegamos conociéndote mucho mejor. Hoy, Señor, ya no es cualquier viento. Hoy ya no es cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier dificultad que nos hace mover muchas veces nuestros sentimientos y emociones, porque estamos entrenados. Y hay aquellos que me están escuchando, Dios, que recién están empezando la vida de fe. Recién están comenzando, Dios, en este camino de salvación. Y por ahí quizás ya fueron sacudidos ya por el viento. Quizás por allí ya pasaron alguna lucha, alguna prueba. Por ahí ya comenzó el entrenamiento. Señor, ayúdalos a perseverar. Ayúdalos a madurar, a crecer, a desarrollar. Ayuda, Señor, a cada uno. Hay aquellos que ya tienen muchos años de fe, pero todavía no maduraron. Hay aquellos, Señor, que llevan toda una vida y parece que nunca maduran. Parece que nunca aceptan, Señor, las pruebas de la vida. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfrentar, Señor Dios, con poder, con gracia, cada una de las pruebas, de las luchas que vienen. Porque tenemos esta certeza, Señor, de que el diablo no puede tocar nuestra vida. Tenemos esta seguridad, Dios, de que ninguna plaga puede llegar a nuestra casa, a nuestro cuerpo físico, sin que tú lo permitas. Luego, Dios, si tú lo permites, es porque nos está entrenando, nos está ayudando. Y alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre porque nos entrenas, porque nos ayudas, porque nos está capacitando para que podamos salir vencedores del otro lado. Guarda a cada uno, guarda a cada familia, guarda a nuestros niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Guarda a aquellos, Señor Dios, que están con dificultad de proseguir, de seguir adelante. Guarda a cada uno. Aquellos que están pasando un momento de enfermedad, un momento delicado. Aquellos que están sufriendo algo en estos días. Dale, Señor, las fuerzas necesarias para que puedan vencer, para que puedan pasar al otro lado, Señor, y cantar el himno de victoria. Para la gloria de tu santo y maravilloso nombre, pedimos, oramos y agradecemos. Amén, Señor.